Y si te dijera que el XRP Ledger se está volviendo una blockchain de bancos, que no cualquiera va a poder usar ciertas partes de la red, que XLS 80 se activó hace 2 semanas y ahora XLS 81 entra hoy a funcionar. Y la comunidad ya está gritando adiós a la descentralización en XRP Ledger. Porque si has estado en x.com o en otros foros cripto estos días, seguro has visto titulares como, por ejemplo, XRP ahora es permissioned. Ripple entregó todo a los bancos. O de pronto has visto fin de la libertad en XRP Ledger. Pero, espera, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad el Ledger se cerró? ¿O será que estamos viendo la jugada maestra para atraer billones institucionales? Hoy te quiero explicar qué son los XLS 80 y XLS 81, todos estos términos tan extraños con manzanas que cambiaron exactamente y si esto es el fin o será un inicio brutal de algo especial. Primero, vamos a aclarar 2 palabras que lo cambian todo. Permissionless, que es cualquiera entra, lee, escribe y valida. Bitcoin puro. Permissioned, que la otra palabra es al revés, hay listas, reglas, autorizaciones, bancos puros. XRPL históricamente fue público, pero con validadores coordinados a través de la UNL. Ahora, añade 2 capas clave adicionales. La XLS 80, que se llama Permissioned Domains o dominios permitidos. XLS 81, que es Permissioned DEX, entró a funcionar hoy, 18 de febrero. Imagínate un banco muy grande. Quiere tokenizar bonos, stablecoins reguladas, mover millones a través de la blockchain. Tiene 3 miedos clarísimos. 1. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está pendiente de todo esto? Necesitan KYC, todo lo que tiene que ver con la AML, que es antilavado de activos, todo esto. 2. ¿Cumplo la regulación al final? No me pueden decir que una wallet anónima de internet está recibiendo mis activos. Y 3, control de riesgos. No quieren ser sancionados operando con ellos. Entonces, su dilema es brutal. Ellos sufren mucho con todo esto. Tienen, por un lado, la blockchain pública, que tiene mucha liquidez, pero no tiene control. Está completamente abierto al público. Por otro lado, hay una blockchain privada, que significa control, pero sin un ecosistema gigantesco. La XLS 80 más la 81 resuelven esto. Vuelven una blockchain pública con carriles privados. La metáfora perfecta de todo esto es esto. XRP Ledger es una ciudad abierta. XLS 80 crea barrios con un portero, como los condominios que vemos en algunas ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hace exactamente esto? Crea permission domains o dominios permitidos que son zonas especiales en el Ledger donde define reglas de acceso. Solo cuentas con credenciales on-chain, con KYC, con licencia, con residencia verificada van a poder utilizar esta blockchain. Un ejemplo concreto, un banco crea una domain. Solo instituciones MiCA más KYC europea van a poder operar ahí. Aquí tokenizan bonos, pagan lo que necesitan, hacen pagos, solo entre autorizados. El Estado es activo desde 4 de febrero. Eso es para la XL80. Cualquiera puede crear uno, pero solo autorizados pueden operar adentro. El punto clave de esto es que la ciudad sigue pública. Otros bancos coexisten, no los van a sacar. Ahora toma el DEX público de XRP Ledger, ese orden book de on-chain que normalmente existe, que siempre existió. Por otro lado está la XLS 81, que crea stands VIP dentro de ese DEX. ¿Qué hace exactamente? Permission DEX o un exchange descentralizado permitido tiene libros de órdenes restringidos. Sí, a veces suena raro, pero para los bancos esto es importantísimo porque necesitan tener control. Ligados a un domain de XLS 80, 3 tipos de órdenes como una orden pública abierta, un permission cerrado y un mixto híbrido. Solo autorizadas del domain pueden tradear ahí. Eso es importantísimo. Digamos, pongamos un ejemplo. El Citibank viene a operar en el Ledger, pero ellos tienen unas reglas muy estrictas en Estados Unidos. Solamente van a querer operar con, por poner unos nombres, con HSBC, con BofA, con Morgan Stanley, con JP Morgan. No quieren operar, cualquier otro ejemplo, con Bancolombia. Entonces, solamente esos otros 3 tienen permiso
porque han sido agregados a esa blockchain. Un ejemplo para esto es un banco que abre una DEX Permissioned. Mi stablecoin regulada solo puede ser utilizado para bancos verificados, como acabo de decir. Usan la velocidad de XRP Ledger, pero con control total de contrapartes. El estado al final es que se activa hoy 18 de febrero. Eso es para la XLS81. El DEX público sigue intacto al otro lado. Las piezas encajan de esta manera. Primero están las credenciales con las XLS80, que son los dominios, la XLS81, que son los DEXs, y acá entra el flujo de un banco. 1. Emite credenciales a clientes verificados. 2. Crea un domain con reglas de acceso clarísimo. 3. Abre Permission DEX en ese domain. 4. Instituciones tradean con compliance nativo. Esto permite cumplir todas las regulaciones en cada lugar del planeta. Por ejemplo, esto que estamos hablando de la ley MiCA o temas que están pasando en los Estados Unidos con las nuevas regulaciones. En otros lugares, de pronto hay unas regulaciones más laxas. Esto es brutal. La intrapública XRP Ledger más control privado. Todo sumado le da claridad a las instituciones financieras. ¿Qué sirve de todo esto? La respuesta es muy clara. No tiene un ledger base que sigue permissionless. Cualquiera manda transacciones. Cualquiera usa un DEX público. Yo lo puedo hacer. Cualquiera corre nodos. Pero ahora suma que la XLS 80 y la 81 tienen carriles regulados opcionales. Con una autopista con carriles públicos para todos, carriles VIP para instituciones verificadas. Híbrido perfecto, un retail más instituciones, todo en la misma red. Maximalistas dicen que cualquier KYC es traición, pero los realistas dicen que sin esto los bancos nunca van a terminar entrando al blockchain de XRP Ledger. El riesgo de todo esto es que los carriles privados dominen el uso y la oportunidad es que billones institucionales van a fluir dentro de la XRP Ledger. El equilibrio depende de 1. ¿Quién usa más? ¿El retail o las instituciones? Acá ya lo tenemos claro en XRP Ledger. 2. La gobernanza. ¿Los validadores se mantienen distribuidos? ¿Están libres? ¿Están descentralizados? El timeline es clave. La XLS80 entró a ser activa el pasado 4 de febrero y la XLS81 entró hoy, 18 de febrero, a estar activo. XRP no se vendió a los bancos, se volvió la blockchain que une dos mundos. Acá tú decides si el modelo híbrido te gusta o la pureza permissionless. Por favor, te invito a que me regales un like si quieres más análisis técnicos de este estilo, a entender un poquito más qué está pasando con esos cambios. Te traje de manera muy sencilla, muy fácil de entender, esa información que tiene unos términos supremamente técnicos. Por favor, te invito a que te suscribas al canal para seguir la evolución. Comparte con quien diga que XRP murió. Comparte con quien diga que XRP Ledger está muerta. Y volvemos mañana con más análisis post la XLS81. Nos vemos en la próxima. Chao.